Hola, buenos días amigos de YouTube. Después de tanto tiempo esperar, por fin tenemos ya el nuevo JBL Boombox 3. Bueno amigos, este altavoz tiene un precio de $500 más impuestos. Bueno, para no hacer más largo este video, vamos a ver qué es lo que contiene este altavoz. Voy a voltearlo tantito así para comentarles. Es una versión ND. Este altavoz es hecho en China. Bueno amigos, ahora vamos a ver qué es lo que hay en su interior. Ya moví los sellos de seguridad. Como pueden ver, la presentación de todos los altavoces de la marca JBL. Ahora aquí podemos observar que viene con un material 100% reciclable. Voy a quitar esta caja de aquí de arriba, que es un cartón bastante robusto y pesado. Aquí les muestro cómo es el cartón. Por algo pesa tanto esta caja, que por cierto es bastante pesado. Aquí en el interior vemos únicamente los cartones sólidos, que viene siendo la base donde descansa el altavoz. Esta caja, que es lo único que trae aquí. Y aquí mismo viene el cable de alimentación de energía. Aquí les muestro ya el cable de energía, que es un cable normal para el área de Centroamérica. Aquí podemos observar el cable. Bueno, ahí les estoy mostrando ya el altavoz. Voy a hacerles unos acercamientos para que se aprecie más. Bueno amigos, aquí ya tengo el altavoz listo para mostrárselos, en la cual los primeros detalles que podemos observar: aquí tiene un acabado brilloso. La primera sensación al agarrar el mango es que es completamente de aluminio. Las letras también son de aluminio, se sienten completamente de aluminio. Por el costado aquí podemos ver ya el radiador pasivo. El radiador pasivo, les confirmo amigos, está bastante frío. Debe ser de aluminio. Miren, es completamente de aluminio también. Eso es para que aguante la potencia que genera el nuevo subwoofer. Aquí ya les muestro también el acabado que tiene aquí. Es un acabado muy perfecto, sin ningún detalle de fabricación. Aquí les estoy haciendo otro acercamiento para que se aprecien bien los acabados del emblema de JBL. Por la parte de arriba ya ven que tiene el Party Box, las teclas para disminuir y aumentar volumen, el play y el botón de power y Bluetooth. Voy a encenderlo para que nos dé la bienvenida. Ahí lo acaban de escuchar, ahí se ve la energía, debe venir a un 70%. Vamos a ver qué más hay por el otro costado. Bueno amigos, como podemos observar, aquí les muestro ya lo que viene siendo las piezas, que es para que no se derrape el altavoz. Esperemos que sean bastante robustas, ya que en modelos anteriores estas piezas se arrancaban fácilmente. Aquí se logran apreciar algunas certificaciones. Bueno, aquí podemos ver por la parte de arriba que tiene el modelo, que es el Boombox 3. Y únicamente lo que vamos a encontrar ahora aquí en la tapa estanca es una conexión para la energía, que es igual que cualquier producto o como los Party Box. La salida USB para alimentar tu teléfono o alguna tableta, entrada auxiliar. Y aquí podemos ver algunas características o certificaciones del Boombox 3. Por la parte de abajo podemos ver aquí que también tiene estas piezas antiderrapantes para que se sienta con mayor confort el altavoz. Ahora amigos, aquí les comento que por la parte de enfrente, completamente centrado, viene un subwoofer capaz de recibir
una potencia con energía eléctrica hasta de 80 watts. Aquí les voy a mostrar un poquito las especificaciones por si quieren pausarlas y verlas detenidamente. Ahí las estoy mostrando, la salida de potencia. Maneja un rango de frecuencia de 40 Hz a 20 Hz y una señal de ruido de 80 decibeles. Para cargar la batería completamente se ocupan de 6.5 horas. Y aquí también nos dice que el puerto de salida de carga del USB es de 5 voltios 2 amperes como máximo. Pero amigos, aquí pueden observar que dice que este altavoz tiene un peso de 6.7 kilogramos. Aquí les muestro también la versión de Bluetooth. Bueno amigos, en el subwoofer vamos a encontrar un imán de ferrita. En los medios aparentemente también son imanes de ferrita. Y los tweeters que están por encima de los medios son de neodimio. Si quieres ser de los primeros en ver el desarme completo de ese altavoz, suscríbete al canal, deja tu like. Asimismo, para mostrarte qué tipo de sonido tiene ahora cada driver. En este caso te haré una prueba de sonido de cómo suena el subwoofer, cómo suenan los tweeters y cómo suenan los medios. Ahora una ligera prueba de sonido para terminar con este video, y en el segundo video que les haré la prueba de sonido sin el desarme, hablaré del tipo de sonido que ahora trae este nuevo altavoz. Bueno amigos, utilizaré esta configuración, haré una prueba de sonido con esta melodía, espero que sea de su agrado, y utilizaré esta cantidad de volumen.